No es fácil al principio hacer un círculo, cambiar la forma, cambiar la estructura, darles la autoridad, sí, o sea, compartir la autoridad, no hablar desde solamente el lugar que se sabe y el otro lugar que no se sabe, sino que aquí hay como unos saberes compartidos. Eso ha costado, creo que pues todavía me falta aprender un resto. Pues creo que esa sería para mí un poco esa evidencia de lo que ellos están recogiéndose, también como es darse la oportunidad de ver al profe un poco más acá. Y a nivel, digamos, de grupo, pues también como ellos se expresan, ¿no? Se están expresando ya de otra manera a sus compañeros, empezar a evidenciar eso como una forma también de abordar las situaciones pues, de conflicto. Pues no todos tenemos como una vida que uno dice muy feliz. Hay muchos que tienen vidas distintas, vidas las cuales nunca vivieron y uno no quisiera que ellos la vivieran. En el corazón de todo este proceso de cambio cultural están los docentes y las docentes, y muy especialmente su corazón, su salud física, mental, espiritual, y por eso promovemos su cuidado y restauración. Ha sido muy agradable y nos ha beneficiado principalmente a nosotras, ¿sí? Porque en alguna sesión hablábamos de cómo restaurar sin restaurarnos nosotros mismos, y desde allá entonces empezamos a decir, es importante restaurarnos para poder restaurar a los demás, y entonces nos dimos cuenta que estas prácticas y esas estrategias que nos brinda el diplomado deben iniciar desde nosotros mismos como docentes, pero sobre todo como seres humanos. El enriquecimiento no es solamente a nivel teórico, sino también a nivel práctico, no solo con relación a los estudiantes, a qué hacer cuando se presenta un conflicto, sino también nos ha llevado a profundizar mucho más en cómo participamos nosotros como docentes en ese vínculo con el otro, cómo estamos de alguna manera, digamos, implicados en esa relación y qué tengo yo que reflexionar, que cambiar, que transformar en mí para poder ayudar a transformar a otros. Al cierre de este proceso, vemos que comienza un camino al cual se van sumando otros y otras docentes que mantienen viva la llama de su vocación como maestros y maestras para enseñar desde una pedagogía del cuidado, emancipadora y que restaura. Bueno, gracias, Sandra. Me gustaría si hay de pronto algunas ideas que suscitó este corto video y comenzamos a partir de eso. Todavía no las han escrito. Si alguien quiere levantar la manito, reflexionar en torno a lo que acabamos de escuchar, bienvenidos. Sandra. Hay algo muy lindo en el video y con el cual siempre he compartido, es que no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, cuando decía, pensar nosotros como maestros, ¿qué debo transformar en mí para poder empezar ese proceso de transformar a otros? La importancia del cuidado y la restauración de los maestros, porque sí veo que hay mucho estrés laboral, desmotivación en los maestros, y yo me pregunto, si estamos así los maestros, entonces, ¿cómo vamos a llegar a nuestra comunidad educativa? ¿Alguien más quisiera participar en este momento? Bueno, tal vez mientras tú vas, Ana, como sé que el tiempo es breve, mientras vamos prendiendo motores y recogiendo inquietudes, creo que vamos a llegar al comentario que nos hace Sandra muy pronto. Vamos a enlazarlo más adelante con este tema de los contextos del cuidado, y específicamente los contextos
escolares del cuidado, que no es el único contexto, pero es obviamente el que nos convoca hoy, y la idea de esas parcerías con las familias también se vuelve supremamente importante en este contexto, lo vimos con sus intervenciones en el formulario. Entonces, empecemos por significar el cuidado. Gracias, Sandra, por ese comentario. Lo primero, como decía en mi introducción, es preguntarnos si esto es nuevo o es algo que estamos renovando y por qué. Comenzaría por decir que hablar hoy sobre el paradigma del cuidado exige reconocer que no es un concepto nuevo. Bernardo Toro, que ustedes lo habrán escuchado, es un filósofo colombiano. Él afirma que la humanidad tendrá que aceptar poco a poco que el paradigma del cuidado debe reemplazar al paradigma del consumo. Afirma que la humanidad se encuentra en una encrucijada con un gran desarrollo tecnológico, pero en simultánea una catástrofe ecológica, que podemos comunicarnos en instantes con cualquier lugar del mundo gracias a las telecomunicaciones, pero que paradójicamente estamos desconectados de nuestro ser y del ser de otros. Bernardo Toro afirma que necesitamos otras lógicas y otras éticas, precisamente la ética del cuidado. Metafóricamente, Bernardo Toro dice que la ética funciona como unas gafas que en lugar de poner en los ojos, ponemos en el cerebro, de manera que la mente, el cuerpo, el corazón se mueven y se disponen a partir de esa forma de ver que implica verse en el mundo a sí mismo y en relación con otros. Mientras que la civilización occidental se ha construido sobre el consumo, el individualismo y una lógica gana-pierde, la ética del cuidado, dicen Bernardo Toro y Leonardo Boff, que está ahí, el de barbitas es Leonardo, el teólogo del Brasil. La ética del cuidado, en cambio, invita a vernos interconectados o interdependientes, y emergen así con fuerza los valores de la solidaridad, la reciprocidad y la cooperación. Ahora bien, esas urgencias de nuestra era planetaria no implican que el cuidado sea un paradigma nuevo, en el sentido de que haya sido inventado en los 2 últimos siglos. Más bien significa que las condiciones actuales de la humanidad reclaman otras formas de pensar, de actuar, decidir, otras valoraciones. Los autores Valerie Margrain y Angus MacFarlane, los dos que aparecen a la derecha, en su libro Contextos restaurativos para responder a problemas de comportamiento, explican que los conceptos culturales e históricos, que ciertos conceptos culturales e históricos anteceden a lo que hoy denominamos ética del cuidado. Ambos se escriben como ciudadanos neozelandeses con ancestro maorí, siendo el pueblo maorí el pueblo originario de Nueva Zelanda. Específicamente, los dos conceptos ancestrales del pueblo maorí que ellos resaltan y que estarían hoy alineados con la ética del cuidado son, en primer lugar, Whaka Whanaungatanga, desarrollar relaciones interpersonales mutuamente benéficas desde el respeto. Cuando hablamos de concepto cultural, nos referimos a que no habrá una traducción específica, no habrá una traducción de la palabra, más bien el concepto está arraigado en prácticas culturales. Esta fotografía de pronto algunos la pueden haber visto en otros espacios. Representa lo que se llama en Nueva Zelanda el hongi, que es ese saludo en el que intercambiamos el aliento de vida. En las ceremonias maori, las personas no se saludan como nosotros dándonos la mano o el abrazo, lo que puede venir después. Pero el hongi es el intercambio de ese aliento de vida y la expresión del reconocimiento de la importancia de las relaciones. Y el otro aspecto que explican estos dos autores es Manakitanga, y Manakitanga tampoco tiene una traducción literal. El concepto podría traducirse como la actitud del anfitrión que recibe al huésped con abierta hospitalidad y procura su beneficio.
su bienestar. Y en ese sentido, Maraquitanga está arraigado en la idea de hospitalidad o de acogida. Sin embargo, los autores explican que una interpretación de este concepto en sus distintas capas de profundidad, digamos desde la cosmovisión maori, y desbaratando la palabra en tres partes, mana, aki y tanga, nos está hablando, el mana es un concepto asociado al prestigio de la persona, pero no solo a su prestigio, sino a su dignidad, a su valía. De manera que combinadas estas tres palabras en una sola, podríamos comprender que el concepto de cuidado alienta o promociona algo que podríamos llamar un ascenso humano. Es importante denotar que un autor neozelandés es un psiquiatra y escritor, creador de una serie de metáforas en el área de la salud, Mason Dury. Él escribe que antes de la llegada de la colonización británica en 1840, en el pueblo maori no existía el concepto del individuo. No existía el concepto del individuo. Para nosotros es como algo muy extraño. Pero como no existía el concepto del individuo, sino del colectivo, la ausencia de cuidado con respecto a uno de esos habitantes afectaba a todo el conjunto. Y cuando hablamos de esa afectación, otro elemento fundamental en esa cosmovisión son los valores de la armonía y el equilibrio, que subyacen y orientan el comportamiento de las personas hacia el reconocimiento y el cuidado de los vínculos. Armonizar y equilibrar son parámetros en las relaciones interpersonales, de donde deriva, como veremos más adelante, la necesidad de restaurar los vínculos que se han causado por daños causados intencionalmente o no. Ahora bien, las relaciones que pudiéramos establecer entre estos conceptos ancestrales del pueblo maori originario de Nueva Zelanda y conceptos de nuestros pueblos ancestrales originarios en Sudamérica y Colombia son bien interesantes y podrían confirmar la tesis de que la ética del cuidado definitivamente no es nueva. Por ejemplo, el poeta quechua Cowi escribe un texto muy hermoso titulado Sumac Causai, que yo no me atrevo a decir que esa es la pronunciación, pero el Sumac Causai está asociado a la idea del buen vivir. En ese texto, Cowi nos explica el concepto cultural también del Sumac Causai, del buen vivir, y advierte que el cuidado de la vida, el cuidado de las personas, es inherente al reconocimiento de nuestra interconexión y de la obligación de armonizar, reciprocar, apoyar, para mantener la armonía y el equilibrio en todo lo que existe. Este refrán que él incluye en su texto nos habla precisamente del cuidado. En la primera parte de la lámina de la diapositiva está en quechua, que ahí no me atrevo, por supuesto, pero la traducción es: se suele decir que las personas crecen igual que las plantas. Si los cuidados son adecuados, su crecimiento y sus frutos son buenos. Si no se los cuida, entonces los frutos tampoco serán satisfactorios. Cowi, como digo, es un poeta quechua, pero si lo traemos también a otro autor, esta vez del pueblo Nasa, en Colombia, Marino Velasco Sánchez. Él es, además de escritor, es abogado egresado de la Universidad Nacional y escribe un texto bellísimo, Equilibrar o castigar, la búsqueda de la armonía comunitaria alrededor del fogón. También él va a acudir a ese principio de la interconexión y del equilibrio para explicar cómo en el concepto de justicia el pueblo Nasa no aísla ni excluye, sino más bien busca la armonía y el equilibrio, pero dentro del cuerpo social. ¿Y por qué? Porque volvemos a la idea de que en esas cosmovisiones ancestrales no procuramos al individualizar, aislar o separar, sino al contrario, incluir, unir y restaurar.
quería traer estos elementos muy breves de, como digo, de varias partes del mundo, pero quisiera solo finalizar con la tesis de que entonces el término ética del cuidado, que bien se ha posicionado desde la década de los 80, no es un término nuevo y que al explorar sus raíces culturales e históricas podemos encontrar elementos para actualizar su relevancia y pertenencia en el contexto actual. Vamos a ver entonces qué es eso cuál es la mirada, si pudiéramos decir, de la ética del cuidado más moderna, más reciente y en distintas disciplinas. El término actual ética del cuidado sirve de fundamento para la manera como en esta conferencia yo voy a utilizar los conceptos del cuidado y de cuidar, así como pedagogía del cuidado. Y voy a citar brevemente para esta sección autoras, sobre todo que se han ubicado en el pensamiento feminista y que se ocupan de diversos saberes y disciplinas, entre ellas la filosofía, la psicología, la pedagogía, la enfermería. Autoras como Esther Busquets, que es filósofa con formación en enfermería, Nell Noddings, que es filósofa y docente, o Irene Cummins, afirman que el término ética del cuidado aparece en la literatura occidental con la obra de esta psicóloga norteamericana que vemos acá en la pantalla, que es Carol Gilligan, quien en el año 93 escribe esta obra, In a Different Voice, en una voz diferente. A Carol Gilligan le interesaba reconstruir la teoría sobre las etapas de evolución moral que planteaba otro psicólogo norteamericano, el profesor Lawrence Kohlberg. Gilligan identificó que en sus investigaciones Kohlberg había armado su teoría sobre la base de trabajos empíricos que solamente tomaban en cuenta población masculina. Entonces ella se pregunta si estamos dejando de escuchar otras voces, por eso el libro se llama In a Different Voice, a la hora de construir teorías psicológicas contemporáneas. Y si es así, se pregunta a Gilligan qué implicaciones hay en ello. Y concretamente encuentra que las mujeres y las niñas a quienes ella entrevista para su trabajo priorizan los vínculos y los contextos y las situaciones específicas a la hora de orientar sus decisiones. Se ocupan de los afectos, de las emociones y de las necesidades de los otros, lo cual impacta sus formas de responder y atender a esas situaciones, ya no desde el deber, sino desde la responsabilidad, no desde un deber abstracto, sino desde una responsabilidad concreta. Y ella concluye que las niñas y las mujeres, desde esa otra voz, fundamentan sus relaciones interpersonales en el cuidado. Y que esa perspectiva es diferente, no por ello ubica a las mujeres en una escala inferior en el desarrollo moral. Y sobre esos interrogantes, entre otros, comienzan a aparecer tensiones ya no solo en la psicología, sino en otras ramas del saber como la pedagogía, como la filosofía, y empiezan a aparecer marcos académicos para construir una fundamentación para la ética del cuidado. Es un tema extenso y no me puedo detener aquí mucho, pero básicamente yo podría decir con la misma Esther Busquets que la fundamentación tendría dos grandes pilares o soportes, una antropológica y la otra ética. La antropológica parte de autoras como Martha Nussbaum, en donde ella presenta al ser humano como vulnerable y finito. Entonces encontramos este tipo de pensamientos. La vulnerabilidad inherente a la naturaleza humana precisa del cuidado solícito como respuesta ética a esa precariedad de lo humano. También podríamos ubicar ahí a Leonardo Boff en su obra El cuidado esencial, que él trae una serie de metáforas y de mitos griegos para justificar su propuesta de que el cuidado es de la esencia del ser humano. Pero también aparece el trabajo de la profesora que ya anoté, de Nell Noddings. Ella plantea que el cuidado empieza con el deseo universal de ser cuidado y que ese impulso o ese deseo es de la propia naturaleza del ser humano y que nos lleva a establecer una relación positiva con algunos otros seres. Si valoramos las relaciones, dice ella, entonces
nos guiaremos o nuestra motivación será crear esas relaciones, conservarlas, incrementarlas. ¿Qué hay en últimas para quedarnos nosotras como elementos de nuestra conversación? Que la ética del cuidado puede ser en sí misma un campo todavía en construcción. Algunas autoras plantean que todavía el campo y la fundamentación de la ética del cuidado no es clara. Las derivaciones son muchas. Algunas de ustedes habrán escuchado el tema de la economía del cuidado, por ejemplo, que es el análisis de las aportaciones de las mujeres a la sostenibilidad de nuestras economías con sus trabajos de cuidado y domésticos. Entonces, el campo efectivamente es muy grande. Cuando ustedes en los formularios preguntaban, bueno, ¿cuál es la fundamentación? ¿Qué es? ¿De dónde viene esto del cuidado? Sí hay mucho trabajo, hay mucho escrito, pero fundamentalmente por eso traía yo esta síntesis alrededor de la consideración de lo que necesita un ser humano como ser en relación con otros y como ser que puede ser, como dice el concepto ancestral maori, que puede ser un ascenso humano a través del cuidado. Para trabajar el tercer tema, que es el de los elementos constitutivos del cuidado, me voy a remitir específicamente al trabajo de Nell Noddings, porque ella es una de las autoras que más trabaja específicamente el campo de la educación y de la pedagogía, que es el tema de interés para nosotros hoy. Debemos comenzar por entender que para Nell Noddings el cuidado es una relación y no es una virtud. ¿A qué se refiere ella con esto? En nuestro lenguaje usual del cotidiano, hablaremos de qué tal o cual persona es cuidadosa como un atributo, como una virtud de ese ciudadano, de ese sujeto. Sin embargo, Noddings nos trae una propuesta diferente. Ella dice que el cuidado es una relación donde tanto quien cuida como quien es cuidado tienen una responsabilidad moral. Se transforma en una relación de responsabilidad y de reciprocidad. Cuando orientamos nuestras acciones y decisiones hacia el mantenimiento, mejora y restauración de las relaciones, estamos actuando desde la ética del cuidado. Y son estos dos elementos constitutivos: la receptividad, que es la capacidad del cuidador para dejarse afectar, percibir o sentir. Y ella habla con dos conceptos. Este primero del ensimismamiento, es una traducción muy extraña, pero esa es la traducción que uno encuentra en los diccionarios inglés-español del concepto del engrossment, cuando uno está completamente volcado hacia el otro, y el desplazamiento motivacional. Y ella utiliza un ejemplo muy cotidiano. Dice, imagínense que va caminando un profesor universitario por un campus universitario y con mucha burla ella dice, ustedes saben que estos profesores universitarios viven un poco elevados. Y en fin, va este señor distraído cuando alguien se le acerca y pregunta por dónde queda un edificio específico en el campus. Y en el momento en que este profesor como que baja de su nube y escucha y responde, dice ella, por ese intervalo, por ese momento, esa persona está completamente absorta en el otro. Por supuesto que podemos tener un profesor que sigue distraído, pero el ejemplo que ella nos brinda es básicamente para decir que aún por intervalo corto, la persona va a estar completamente volcada en entender la necesidad del otro. Y el segundo elemento es la respuesta. La respuesta es necesaria desde la perspectiva de la ética del cuidado para completar la relación. Y ella da otros dos ejemplos. Uno es el de la madre cuando atiende en la cuna al hijo o a la hija. Y este es un bebé, entonces ella cómo sabe que sus cuidados son adecuados en el gesto, en la sonrisa, en el niño que estira los brazos en la cuna a recibir a la madre. Por eso inclusive como ella basa sus ejemplos en el cuidado de la madre y su primer texto se llamaba Una aproximación femenina a la ética y a la moral, ha recibido muchas críticas por
de pronto quienes piensan que ella está argumentando que el cuidado es exclusivamente femenino, no, es más bien un ejemplo que ella está dando de cómo ese acto de atender al otro necesita la reciprocidad de ese otro para saber que se ha completado el cuidado. Y ese es un elemento que ella da muy potente para la pedagogía, porque ella va a alegar más adelante, ya lo vamos a ver, que en muchas instancias escolares los estudiantes sienten que ellos no le importan a nadie. Y los maestros, las maestras sienten que a sus estudiantes no les importa la educación. Hay un sentir de que en realidad, como quien dice, aquí venimos todos, pero a nadie le importa lo que estamos haciendo como personas. Entonces, la propuesta de Noddings es: detengámonos y pensemos qué le hace sentir a nuestro estudiante que de verdad me importa, él como persona, ella como persona. Y cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes a aprender a cuidar, volviendo a Sandra, a cuidar de sus docentes y a reconocerlos como seres humanos que también requieren el cuidado. Esta frase me gustaría dejarla aquí para conversarla más adelante si tenemos espacio, pero es la frase que nos muestra adecuadamente como el giro ético que hay en este momento. Ya no es solamente la pregunta ¿qué debo hacer?, para lo cual a veces podemos simplemente acudir al catálogo de normas, al catálogo que nos define, digamos, por ahora, un manual de convivencia. ¿Qué debo hacer? Sino que la pregunta es, ¿cómo puedo responder adecuadamente a la interpelación del otro? Hay mucho trabajo teórico actualmente en América Latina y por fuera sobre lo que es esa interpelación del otro. Entonces no me voy a detener acá, pero para nosotras se vuelve muy importante la idea de reconocer cómo el cuidado puede conceptualizarse entonces como esa relación que se completa cuando lo que nosotros proporcionamos a ese ser que queremos cuidar es lo que ese ser necesita. Y por esa razón, por ejemplo, va a aparecer de manera fundamental en el Noddings la idea de los contextos escolares del cuidado y las formas de la pedagogía. Noddings escribe 2 libros que están muy recomendados para quienes estamos acá. Solo uno desafortunadamente está traducido al español. El primer texto de Challenge to Caring Schools y el segundo Educating Moral People, a Caring Alternative to Character Education. Este segundo es el que está traducido en español. Partamos de esta idea que ella nos presenta, y es que como educadores no solo debemos crear relaciones de cuidado, sino que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes también la capacidad de cuidar. ¿Y cómo? Esa es la pregunta que ustedes hacían. Bueno, ¿cuáles son las estrategias? Del Noddings nos trae una propuesta en 4 aspectos. Ella nos plantea 4 componentes que son el modelado, el diálogo, la práctica y la confirmación. Vamos a ir entonces uno por uno y voy a explicar por qué dejé esta diapositiva con la fotografía de un círculo de construcción de comunidad, así le llamamos nosotros, a este ejercicio que proponemos que los maestros y maestras empiecen a desarrollar como una acción cotidiana, no solamente para el primer día del colegio, sino cotidiana por el efecto que esto tiene precisamente en crear ambientes de cuidado y restaurativos. Entonces, bueno, esta imagen corresponde a nuestro trabajo en la Escuela Normal Superior de UAT en el 2022. Los componentes que nos proponen el Noddings son, en primer lugar, esto del modelado, que se resume en que tenemos que mostrar qué significa el cuidado dando ejemplo, manteniendo una alerta sobre la coherencia entre nuestras acciones y objetivos.
El segundo elemento, el diálogo, para Noddings es fundamental y ella lo toma directamente de Paulo Freire, está citado en su libro del 2009, y ella plantea lo siguiente, voy a leerlo brevemente porque creo que es bastante revelador. Dice, el diálogo en la ética del cuidado en la escuela sería un diálogo abierto, sin límite, donde los dos hablan, los dos escuchan. El cuidador debe prestar atención y dedicarse por completo al otro, aunque sea momentáneamente. Y el otro debe recibir su esfuerzo. Esta recepción también es una forma de atención. El diálogo siempre exige que se preste atención al otro participante y no solo al tema que se discute. El diálogo es un aspecto clave en la educación moral porque siempre lleva implícita la pregunta, ¿qué te está pasando? Permite la apertura en un marco de confianza y de ese modo posibilita que el cuidador responda de forma adecuada. El diálogo es el medio por el cual nos enteramos de lo que el otro quiere y necesita. Voy a explicar en un momento qué pasa en este círculo de construcción de comunidad, pero termino con los dos elementos, práctica y confirmación. La práctica, dice en el Noddings, implica ofrecer contextos y oportunidades para que niños y niñas desarrollen la capacidad de atención interpersonal. Y la confirmación, cuando le atribuimos a la persona con quien estamos en una relación de cuidado el mejor motivo. Si esa persona es nuestro estudiante, a quien conocemos suficientemente bien como para confirmar en él o en ella el mejor motivo, estaremos alentando, dice Noddings, la atención de ese estudiante receptor del cuidado hacia lo mejor de sí mismo, de sí misma. Esta fotografía, como otras que hemos tomado, no recoge, por supuesto, todo lo que ahí ocurre, pero lo que ahí ocurre es una puesta en práctica de estos 4 elementos. Básicamente ocurre como quizás algunas de ustedes habrán participado en círculos de la palabra. Nosotros lo llamamos círculo de construcción de comunidad porque se trata de construir comunidades, conexiones, armonías entre los que estamos integrando un salón de clase. Y lo que allí ocurre es que a partir de preguntas sencillas empezamos a darle la oportunidad a los estudiantes de contar algo sobre sí mismos que no hace parte del plan de estudios. Y cuando eso ocurre, los estudiantes, por un momento, empiezan a sentirse reconocidos. Lo que hemos encontrado nosotras a lo largo del trabajo de estos últimos años promoviendo ética del cuidado y justicia restaurativa escolar es que no hay mucho tiempo, ni espacio, ni método para promover la escucha y para promover que los estudiantes se sientan genuinamente escuchados. En ese sentido, la propuesta es que como educadores desarrollemos algunos de estos atributos. La atención plena. Plena es plena, estoy en la otra persona. Obviamente esto tiene muchísimos retos porque no hay nada más lleno de distracciones que el espacio del colegio, donde una cosa ocurre y la otra simultáneamente y la otra simultáneamente. Pero se trata de apostarle a esta idea, atención plena y escucha consciente no para responder, sino para comprender. Y eso es lo que ocurre en los círculos de comunidad. Autenticidad, porque nuestros estudiantes captan fácilmente cuando al educador sí le importa o no le importa la persona, sino solamente le importa el contenido. Desarrollar un posicionamiento crítico, que básicamente aquí lo vamos a entender como evitar las formas en que inconsciente o conscientemente atribuimos al contexto cultural y sociolingüístico de nuestros estudiantes sus posibilidades de éxito o fracaso académico. Y más bien indaguemos en nuestra pedagogía cuáles son las formas en las que podemos responder efectivamente a lo que el otro necesita. Y la gestión emocional, volvemos a la pregunta de Sandra, porque evidentemente para
promover el cuidado de nuestros estudiantes, necesitamos promover el autocuidado, y el autocuidado sobre todo de nuestras emociones y de las tensiones que nos crea este cambio de paradigma. Del Nodings también plantea que un colegio organizado en torno al cuidado debe priorizar la construcción de relaciones. En nuestros trabajos de los últimos 3 años le hemos preguntado a docentes de distintos lugares, entre ellos la ciudad de Pereira, municipios como Ubaté, en Cundinamarca, Sabana Grande, en el Atlántico y Bogotá, si las relaciones son una prioridad en la escuela, y la respuesta siempre es no, hay otras prioridades y no hemos sido educados para priorizarlas. Entonces, este es obviamente un reto. La segunda propuesta es procuremos tiempos para que estudiantes y profesores se conozcan mutuamente como personas. Estos círculos de comunidad, entre otras técnicas, perdón, que nosotros llamamos de cuidado y restaurativas, nos deben permitir esto, conocernos como personas. Y algo muy interesante, pero nada usual entre nosotros, es promover la continuidad de las relaciones. Ella incluso llega a plantear que un mismo docente acompaña a un grupo a lo largo de su primaria o bachillerato. La idea de cómo construir escuelas basadas en el cuidado, insisto, no es nueva, pero acá lo que tenemos un poco es una propuesta de por qué hacerlo y cómo hacerlo. Y llegaríamos ya casi al final de nuestra charla para poder conversar la última media hora sobre este tema del cuidado y la emancipación. Aquí yo vengo reflexionando últimamente alrededor de esta idea de si nosotros hablamos de emancipación en el sentido que inclusive es una cuña también para que leamos el libro de Ana María Arenas y sus colegas, Germinando vida, tiempo de cosecha, en donde ella recoge los 30 años de vida de la Fundación Germinando, y allí se plantea también que definitivamente lo que nosotros podemos hacer para cuidar de nuestras comunidades es dotarlas de la capacidad de escucharse mutuamente, de revelarse, dice ella, o ellos, como equiperos. Por aquí tenía un pedacito del texto también que quería compartir. Ahora justo se me perdió. Pero en ese texto, lo que, como digo, invitadas a leerlo, lo que vemos es la manera como el trabajo colectivo con comunidades nos tiene que llevar a cuidar de ellas, pero no para debilitarlas, sino para generar conciencia del reconocimiento y de la importancia del diálogo y la escucha. Uno de los temas conexos a esto es lo que hoy se llama pedagogías del cuidado y culturalmente receptivas. La enseñanza culturalmente receptiva puede definirse como aquella capacidad de hacer uso de las experiencias y perspectivas tanto culturales como lingüísticas de los estudiantes para enseñarles de la forma más eficaz. Y aquí traje como ejemplo el trabajo de una autora vallecaucana, la poeta y maestra Mary Grueso Romero. No sé si ustedes conozcan las obras de Mary, pero básicamente son textos supremamente sencillos que para los primeros lectores resultan fascinantes si los estamos leyendo dentro de su contexto, dentro de los íconos, lugares geográficos, sabores y texturas que les son propios y comunes. En este cuento, por ejemplo, de la niña en el espejo, hay un momento en el que la autora describe lo que está pasando entre su madre y su hija y dice: salieron, tomaron un colectivo que las llevó al Parque Néstor Urbano Tenorio y allí encontraron lo que buscaban: muchas aves, muchas mariposas, lanchas de todos los colores, buques, yates transatlánticos, barcos de cabotaje, canoas y potrillos. Y lo más importante, nuestro muelle turístico flotante
orgullo de nuestra ciudad, puerto. Ella escribe para niños y niñas que están en Buenaventura, para quienes el mar es un referente y una constante. Y cuando escribe ella, nos está invitando a tener en nuestros dispositivos pedagógicos elementos de reconocimiento. Insisto, mi tesis sería: el cuidado no debilita, el cuidado debe ser emancipador, pero lo logra desde el reconocimiento de la voz, de la agencia y de las riquezas culturales que tienen los estudiantes y desde escuchar lo que ellos y ellas necesitan. Algunas experiencias que hemos trabajado en el Gimnasio Pereira, como decía ahora, en la Escuela Normal Superior de Ubaté, en la Escuela Normal Nuestra Señora de Fátima y en algunos colegios oficiales de Bogotá, nos ha llevado al convencimiento de que la mejor estrategia es trabajar en instituciones escolares completas. Por supuesto, como educadores podemos siempre tener inquietudes particulares y formarnos en aquello que nos deleita, pero para transformar una cultura de cuidado y restaurativa en el colegio es importante trabajar a todos los niveles de la escuela, desde lo pedagógico, lo curricular, pero también elementos de tipo disciplinar, de la disciplina, llamada actual, así hace unos años y actualmente estamos hablando de los protocolos y los sistemas de convivencia, pero básicamente se trataría de reconocer que para permear una cultura escolar debemos hacerlo a todos los niveles. Algunas fotografías de la certificación, de los procesos de certificación del programa y cómo nuestros maestros que se han venido formando han logrado transmitir a otros y a otras dentro del mismo colegio las técnicas de escucha, de diálogo y de reconocimiento. Y estas son en Bogotá porque yo sé que en el video solo aparecen estudiantes jóvenes de secundaria, pero este trabajo lo estamos haciendo también con docentes de la educación inicial, porque definitivamente si hay un lugar por donde comenzar es allí. Y el trabajo también es dialógico, porque definitivamente no tenemos en esto ningún saber, no hay recetas, pero sí puede haber métodos. Y el método que nos lo planteaba Pablo Freire desde hace 30 años o más es la praxis, la reflexión sobre la práctica. Y terminaría con esta frase de una maestra del diplomado de Bogotá. Ella decía: estoy contenta porque lo que he ido aprendiendo aquí lo he puesto en práctica y funciona. He visto resultados que a mí realmente me han sorprendido. He tenido la oportunidad de verlo en mi salón. Escucharnos funciona. Esto de cambiar la idea de llegar al salón y poder hacer sentir es como redundante, pero hacer sentir a mis estudiantes que su voz es importante, que todos los escuchen, es realmente muy valioso y hemos encontrado cambios. Esta maestra ha venido impulsando ya cambios en el manual de convivencia, cambios hasta en el uniforme, a partir de consultas con los estudiantes, en fin, trascender solo lo anecdótico y llegar a una sistematización de los procesos es nuestra expectativa, nuestra intención, pero quería dejar por ahora algunas de estas ideas planteadas para escucharlas en sus experiencias y reflexiones y nuevamente agradecer a las Ana Marías y a Reír. Muchas gracias, Caro, por esta preciosa provocación a seguir buscando el sentido de educar, de formarnos, de escucharnos. Entonces abrimos el diálogo. Quienes quieran escribir en el chat lo vamos a ir leyendo y si no, ustedes van levantando la mano y hacen las intervenciones de manera breve para que tengamos una participación muy plural. Entonces, tienen la palabra
compañeros y compañeras de este espacio. Catalina, tienes la palabra. Catalina es profe en Santa Rosa. Dale, Cata. Bueno, buenas tardes. Pues primero, felicitaciones porque la provocación fue mucha. De hecho, me cuestiona mucho sobre proyectos que estoy pensando planear con mi comunidad, pero definitivamente hay que tener una estructura teórica para poder llegar a la práctica y no ser como tan empírica. Tengo una duda. Hablamos mucho o por lo menos expresaste mucho acerca de la participación de los estudiantes y los profesores, pero me gustaría saber qué papel juegan los padres de familia. Claro, perdóname, una pregunta. ¿Quieres contestar una por una o hacemos una rondita de preguntas? Como lo que Sí, ustedes, Cata quiere decir algo más, dale. No, Anita, qué pena. ¿Cómo prefieres, Caro? como quieran. Podemos ir respondiendo y más que respondiendo, continuando con las provocaciones, como decía Catalina, porque en esto de las familias, ¿cómo superamos el tema de que es responsabilidad de la familia esto y es responsabilidad de la escuela esto otro? ¿Cómo hacemos nuestro gesto de acogida hacia las familias y descubrimos en ellas lo que la literatura llama funds of knowledge, ¿no? Los bancos de conocimiento? Puede pasarnos que inadvertidamente suponemos que esa familia no tiene de pronto tanto que aportar y dejamos de incluirla en nuestras conversaciones o no hacemos las acciones que nos permitan generar que esa familia se sienta verdaderamente acogida en la escuela. Más que cuál es la responsabilidad de ellos o nuestra, yo invitaría a que nos preguntáramos cuando esa familia tiene que visitar el colegio, ¿se siente allí representada? ¿Hay algo en el espacio escolar que le recuerda el contexto de donde viene? ¿Son los espacios, los tiempos y los lenguajes del colegio suficientemente acogedores y pensados desde el lugar y contexto de esa familia? Pienso que en general nos ha ocurrido que la educación espera que el niño se acomode a la escuela, en cambio que la escuela no podría acomodarse a las familias, porque ¿cómo hacemos con tantos? ¿Cómo hacemos con tanta diversidad? Así que yo pienso que las preguntas a las que nos invita la ética del cuidado y esta noción de las pedagogías culturalmente receptivas es a reconocer que los contextos socioculturales de los niños sí son determinantes en las maneras como ellos van a comportarse y a progresar o no en la escuela, pero no son determinantes del fracaso, sino más bien determinan la manera como ellos significan, la manera como ellos interpretan, la manera como ellos se sienten o no reconocidos. Entonces, pensaría que en primer lugar, el colegio sí debe ser un cuidador y la maestra igual. Yo no diría que el cuidado no nos corresponde. El cuidado nos corresponde. El cuidado entendido y significado
desde esa perspectiva que estoy proponiendo, ¿no? Obviamente aquí hay que continuar significando. Y no se trata de reemplazar la familia, sino de tratar de trabajar por entender mejor los referentes, las simbologías, los lenguajes, los imaginarios. Y posiblemente en ese ejercicio nos vamos a dar cuenta que es muy posible que el estudiante se sienta, la palabra es dura, pero se utiliza mucho en estas reflexiones, alienado. No es un espacio al cual pertenezco, no es un espacio en el cual puedo ser quien soy. Y normalmente esos estudiantes terminan siendo sujetos en mayor proporción de disciplina escolar. Ya empieza a haber pocos trabajos en Colombia, pero ya empieza a haber trabajos que conectan las prácticas de disciplina escolar con los circuitos de reproducción de pobreza y exclusión, especialmente con poblaciones minoritarias. Y no es porque los niños sean de una cultura sean más propensos al crimen que otra, no. Posiblemente lo que tendremos que indagar es si nuestras formas escolares acogen o expulsan. Entonces creo que es un trabajo que hay que hacer entre todos, sí. Anita. Bueno, yo no sé quién está dando la palabra ahí. No, sí, dale. Aquí hay una pregunta de Magdalena Camacho que dice, cuando propones la escucha con atención plena, ¿a qué temas debemos hacer referencia de tal manera que se garantice la participación de los estudiantes? ¿O se puede realizar la actividad a partir de las temáticas de clase? Bueno, gracias Magdalena por permitirme de pronto precisar algunas cosas. La escucha con atención plena se refiere en este marco teórico desde el cual nosotros partimos a escuchar a la persona, no al contenido. Queremos escuchar a la persona para poder entender de dónde viene ella, qué es lo que está sufriendo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sintiendo, con qué dolores, frustraciones, alegrías llega al colegio. Entonces no es tanto un tema, sino una persona, lo que queremos promover como centro de la escucha. Ahora bien, en los círculos de construcción de comunidad que di como ejemplo, son los temas que a ellos les puedan interesar y a veces surgen de preguntas tan tontas como ¿qué te gusta hacer en un día de lluvia? Nuestro trabajo con las profesoras y profesores ha sido hasta ahora invitarlos a tener la experiencia de lo que ocurre en un salón de clase cuando hacemos ese tipo de preguntas. ¿Cuál es tu sabor de pizza favorito? ¿Qué te gusta hacer un día de lluvia? Si tuvieras un unicornio como mascota, ¿qué harías con él? Son preguntas que sirven a chicos y a grandes, porque estos ejemplos que vimos en el video son ejemplos de colegios de secundaria que pasaron por este tipo de procesos. Entonces el tema se vuelve secundario. Podrían ser temas de clase, sí, pero nuestra sugerencia es que ocurran después, porque van a ser temas de los círculos de cuidado y restaurativos, conflictos escolares, por ejemplo, van a ser temas, pero tenemos que empezar a ir paso a paso porque no estamos acostumbrados a generar estos espacios y no queremos traer al espacio de cuidado un conflicto para restaurar. Queremos traer al espacio de cuidado primero temas en los que encontremos conexiones, porque cuando hago la pregunta, ¿qué harías en un día de lluvia? Y el estudiante por primera vez dice, mi profesora está loca, quiere que yo le cuente qué me gusta hacer en un día de lluvia, como así, este no era el tema de clase, eso es lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, igual a veces no responden, otras veces sí responde, y cuando, por decir algo, Juanita dice, a mí me gusta tomar chocolate caliente, otro estudiante empieza a encontrar una conexión con ella, y a veces esas conexiones son las que no permitimos, como decía la maestra del video, cuando tenemos a los niños expuestos al contenido y a la estructura de las filas. Entonces, rompemos completamente el esquema del salón
para permitir, insisto, la escucha de la persona y no el tema. Le damos la palabra a Melba Lucía. Dale, Malvita. Buenas tardes, María Carolina, felicitaciones, gracias. Qué No, bueno verte no, otra no nos vez. cansamos de escucharte. Ay, no, Eh, estoy feliz de escucharla. Gracias. Mi aporte pues era más o menos con lo que estabas terminando la respuesta anterior. Es que la escuela está muy preocupada de los temas, está muy ocupada de la evaluación, está muy ocupada de cumplir como con un itinerario diario y se olvidó de los niños, se olvidó de los estudiantes, se olvidó de lo que sienten. Entonces, ocupados en esas otras labores, pues el profesor preocupado porque está en tal tema y ya está en junio y no lo ha dictado, entonces no tiene tiempo para escuchar, para observar. Y siempre estamos repitiendo que para poder valorar al niño, para poder hacerle un seguimiento a su proceso, hay que observarlo y escucharlo. Y pienso que en la escuela es lo que menos hacemos. Ese era como, pues, como mi aporte. Gracias, Melvita. Voy a leer 2 comentarios que hay aquí en el chat para darle la palabra también a Ana María Duque. Lucedilma Castro dice, quiero felicitarla por este trabajo maravilloso al que apuesta. Lo considero importante en esta sociedad fracturada. Necesitamos reconocernos y reconocer a los otros. Creo que visibilizar las voces de los niños y jóvenes en cualquier ámbito pedagógico empodera a los estudiantes. Gracias. Lucedilma es profe de aula multigrado en la zona rural y ha hecho una experiencia preciosa de pedagogía por proyectos con niños desde preescolar hasta quinto. Y Livia Mosquera dice, me encanta al hablar del cuidado, afianzar el sentido tan importante que tiene el reconocer que el mundo no nos pertenece, que nosotros pertenecemos al mundo, que la acción de cada uno tiene que ver con todos y la acción de todos afecta a cada uno. Es necesario insertarnos en pedagogías y crear metodologías que nos lleven a comprender que me cuido, te cuido, me cuidas, nos cuidamos, porque de lo contrario todos nos fregamos. Anita Duque. Bueno, agradecerle a María Carolina por esta sensibilización, porque parece que los afanes de la vida lo que decía Melba, los afanes de la vida, los afanes que vemos en las instituciones educativas, los afanes en el preescolar, en todos los grados, el afán porque el niño o la niña se puso la moña rosada y solo podía usar la blanca, el afán por cosas que cuando escuchamos a María Carolina sentimos que son absurdas, que estamos olvidándonos del otro, de sus gustos, de sus intereses, de sus necesidades, que no los tenemos en cuenta, que les llevamos una cantidad de contenidos y una cantidad de trabajos y de fichas, digámoslo también así, para llenar, para colorear, para producir, para hacer, sin escucharlos, sin tenerlos en cuenta, sin mirar qué es lo que ellos quieren, sin mirar ni siquiera qué es lo que ellos necesitan. Entonces, María Carolina, muy agradecida, y eso me reafirma que esa labor que estamos haciendo en nuestro recreo, pues es muy valiosa y siento que cada vez, pues escuchándolas, siento que vale la pena seguir haciendo la labor, que vale la pena seguir acompañando a estos niños y a estas niñas, pero no solo a los niños y a las niñas, sino también a las familias, porque las familias también tienen un papel muy importante en esta institución educativa que apenas está empezando, pero también las maestras y las voces, las necesidades y los intereses de todos y de todas están allí. Entonces, pues
me siento mucho más comprometida y la invitación a que nos visite y a que, no sé, a seguir construyendo, a seguir mirando cómo nos formamos y cómo avanzamos en este proceso. Muchas gracias, María Carolina. Gracias, Anita. Hay dos manitos, Caro, ¿sí? Si quieres, damos esas dos manitos, Sí, señora. leemos los comentarios para que tú puedas. Dianita Morales. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues no, reiterar esas felicitaciones, porque cuando hablas y escuchamos eso de la ética del cuidado, hago como esa reflexión misma en relación a nuestra propia labor. O sea, realmente cómo nos siendo también esa introspección. Y habla de... Dame un segundito, que hay una pequeña interferencia, un segundito. Ya, dale. Ana, yo no escucho. Ana. No, le voy a pedir a Diana Morales que nos vuelva a hablar porque realmente había como mucha distancia en su voz. Dianita, dale, porfa. Ah, bueno, ahí sí ya me escuchan mejor. Ahí sí me están escuchando mejor. Ana. Sí, sí, te escuchamos. Sí, se oye. Yo escucho, pero perdí el video. Voy a quitarlo para facilitar. Perfecto. Porque, bueno, que le decía yo, pues reiterar las felicitaciones a Carolina por esa temática tan importante y adicionalmente a eso hacer como la reflexión y esa introspección también en esa ética del cuidado, ¿cierto? Como desde cómo me estoy hablando yo misma, o sea, cómo tengo que estar yo en esa parte emocional como para poder escuchar y hacer que el otro también me escuche. Entonces es como eso. Y cómo desde el poder hacer comunidad podemos fortalecer estos vínculos. Entonces es como un análisis muy, muy profundo en relación a que primero yo tengo que estar bien para poder luego hacer efectivo lo que está planteando y lo que estás planteando en esta conferencia que me parece fantástica. De verdad que me deja como mucho que pensar, mucho que se pueda realizar, porque tú dices desde el preescolar hasta el bachillerato y poder trabajar en comunidad, ¿cierto? Porque uno lo puede hacer dentro del aula, pero no se puede quedar ahí. Entonces es como eso. Gracias, Diana. Imagínate con el que nos has dado, poder como colocarnos alas y poder volar. Caro, ¿tú estás aquí? Es que no te veo. Ven un segundo, yo reviso. Ana. Ustedes, sí, dale, ya. No, es que estaba pensando. Bueno, le damos la palabra a Laura y leemos unos comentarios y le damos la palabra luego al padre Enrique. Bueno, yo ya había dado la manita, pero digamos que quiero decirles a todos muchas gracias por seguir, digamos, buscando esas fuentes, esa retroalimentación, esas nuevas experiencias para todo lo que es el cuidado, porque digamos, los profes somos como los primeros que nos tenemos que retroalimentar para poder llevarlo al aula, porque también siento que muchas veces siempre está la queja, y es que la familia no hace su parte, es que los niños son más difíciles, es que el rector no me deja planear, ¿cierto? Como que siempre hay alguien, pero cuando están estos escenarios de nutrirnos, digamos, con Caro, que yo siento que es sumamente valiosa con toda esta teoría juiciosa, rigurosa, nos da, digamos, y nos incentiva a esa pedagogía como el cuidado, como lo decía ahorita. Pero ¿dónde estamos el resto de maestros? Creo que hoy el espacio estábamos invitados, creo que todo Risaralda, yo creo que en las redes vi la publicación de muchas partes, pero entonces también
¿dónde está la parte que hacemos los maestros? Entonces me cuestionaba, era un poquito como, sí, ese cuidado es muy importante, pero creo que inicia por eso, por querer nosotros como maestros, querer cambiar, ¿cierto? Querer estudiar un poco de estos nuevos retos que trae hoy la educación. Gracias, Laurita. Bueno, aquí hay 3 comentarios para darle la palabra al padre Enrique y ya culminar con Carolina. Livia dice, gracias por las luces en la construcción de comunidad como nicho seguro. Magdalena Camacho, eso es importante mirar. Hay instituciones con mucho rigor en el cumplimiento de las normas de acuerdo al perfil de la institución, normas de presentación personal, entre otras. Esto riñe con tu propuesta de la ética del cuidado. Y Felicia Mora, cómo manejar una pedagogía del cuidado donde un niño de quinto de primaria peleó con otro y cuando se hizo la charla con él se descubrió que él es el que hace el almuerzo en la casa para sus 3 hermanos menores, lava los uniformes, etc. Bueno, gracias por los comentarios, las reflexiones. Padre, tiene la palabra. Muchas gracias, Ana María. Yo quiero agradecer a María Carolina por esta charla tan preciosa y quiero hacer como algunos aportes partiendo de un diálogo que tuve con Ana María ayer, en la que le citaba a un autor que me parece muy importante y pertinente en esto del cuidado. Y ese autor es Matthew Lindman. Él plantea 3 aspectos o 3 pensamientos y dice que esos 3 pensamientos se tendrían que fusionar. Él habla del pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. ¿De qué manera él plantea la posibilidad de fusionar esos 3 tipos de pensamiento? Y quiero hacer referencia a un libro muy precioso de Lindman, está editado por Octaedro, y el libro se llama El lugar del pensamiento en la educación. Y voy a hacer una pequeña lectura para que comprendamos cómo se da la fusión de estos 3 tipos de pensamiento. Es un fragmento de este texto. Shakespeare no duda en comenzar un soneto con una pregunta crítica, comillas, ¿podría compararte con un día de verano? Cierra comillas. Sus figuras retóricas tienen mucha imaginación y cada soneto contiene metáforas igualmente imaginativas. A la vez, sus sentimientos hacia la persona a la que dirige un soneto son habitualmente el amor intenso y la admiración que le guían en la elección de las palabras y las imágenes. Del mismo modo, las cartas de amor de Eloísa a Abelardo destacan literariamente porque funde pensamiento crítico y creativo en la tierna pasión que impregna su escritura. Ese es como uno de los aportes que yo quería dar, y en ese capítulo donde plantea Lindman el proceso del pensamiento creativo, del pensamiento cuidadoso, habla de algo que voy a ir explicando muy brevemente, pero más que desde lo que dice Lindman, desde la experiencia personal en el trabajo con los niños. El pensamiento cuidadoso es apreciativo. Y aquí lo que quiero explicar es que cuando se dice que es apreciativo, el pensamiento cuidadoso debe partir del valor. Con Ana tuvimos la fortuna de conocer a un sacerdote catalán que murió ya hace 23 años, pero que
nos visitó acá en Pereira. Este sacerdote trabajaba con los niños en condición y en situación de calle en el DF, en México, y él planteaba que los niños, por lo general, la idea que tienen de sí mismos es que no valen nada. Y no solamente los niños, sino que en una sociedad donde todo es desechable, el valor que le damos a las cosas es muy poco estimador. O sea, casi no le damos valor a las cosas. La expresión que uno percibe muchas veces en los niños es: ay, padrecito, es que yo no valgo nada. Y yo creo que para ser cuidadosos tendríamos que ser muy apreciativos. Otro de los elementos que aparece en ese pensamiento cuidadoso es que el pensamiento cuidadoso es activo. Y cuando dice que es activo, es porque tiene la capacidad, y por eso se fusionan los pensamientos, de organizar, de generar una participación, y que en medio de esa participación y ese organizar exista una coordinación. No nos podemos quedar con una situación, sino que las situaciones hay que abordarlas con los niños. Y para abordar las situaciones con los niños, perdónenme que me refiera así, pero es un santo que es mi patrón, que es San José de Calasanz, decía que eh, para los niños lo más importante es la verdad por delante. Y en ese sentido, cuando uno expresa la verdad, uno no está haciendo daño. Entonces hay que inculcar y hay que como generar ese proceso en los niños, el proceso de poder expresar las cosas para que ese pensamiento cuidadoso sea activo. Es normativo, y aparece acá la palabra normativo, pero no como tradicionalmente la hemos vivido, en el sentido de impositivo, pues de que no es capaz de moverse, sino que siempre somos apropiados, exigentes y expectantes. Y la norma tiene que ser un convencimiento que viene del interior. Yo creo que eso puede parecer una palabra de cajón, pero la única manera en que la norma se asimila desde el interior es precisamente con lo que yo decía ahorita, cuando los niños sienten la libertad de poder expresar la verdad. Eh, el pensamiento cuidadoso es afectivo, en ese sentido es amoroso, motivador y es honrador. Generalmente no somos capaces de expresar ese amor, esa motivación, porque estamos en una sociedad donde lo que más se percibe son las cosas negativas del otro. Pero fíjese cómo dice el pensamiento, dice Lickman, el pensamiento afectivo es amoroso, motivador y honrador. No tengamos reparo en decir las cosas que sentimos, el amor que sentimos a nuestros niños. Y por último, el pensamiento cuidadoso es empático, y en ese sentido es considerado compasivo, y pues haciendo honor a María Carolina, es curador, con respecto a que hay que cultivar esa curación. Muchas gracias. Muchas gracias, padre. Listo, Caro. Ya te toca el turno de cerrar toda esta belleza de reflexiones. Sí, qué emoción, no hay forma de cerrarla, creo que más bien es como que nos vamos todos con la apertura más bien de pensar cómo genuinamente le podemos aportar a este camino donde aparecen constantemente posibilidades de aprendizaje. Por ejemplo, yo le agradezco mucho, padre, que
que nos ha presentado este libro de Lippmann, ¿no? Porque uno es donde empieza como a generar conexiones y las síntesis que a cada uno de nosotros, de nosotras, nos van a poder de pronto servir para actuar en el contexto donde estamos. Yo lo escucho a usted y digo, ay, voy a conectar esto con el trabajo de Noddings de la siguiente manera, o voy a conectarlo con el trabajo de cualquiera, de Carol Gilligan o de la gente que yo conozco, pero usted me trae esos elementos y entonces yo empiezo a reconformar mi tejido y posiblemente en el momento de llegar a un contexto puedo de pronto permitirme ensayar y crear, que yo creo que es un poco lo que siempre celebro de los riesgos que asumieron Ana María Duque, la duquesita y su compañero César y todo el conjunto de lo que fue Crisoli, que sigue siendo Crisoli, que hoy es Recreo, porque es ese ejercicio como de que voy a arriesgar a poner ya en escena estos conceptos, a ver qué pasa con ellos. Y me parece que sí nos falta un poco toda esa posibilidad de libertad y de riesgo para, para ensayar, ¿no? Cómo llevar a la práctica estas ideas. También conecto ahí con lo que decía Laura, estos espacios son para retroalimentarnos y a mí particularmente me emocionan mucho, por ejemplo, escuchar lo que se está haciendo en los espacios de la ruralidad, que es sin duda lo que tenemos que hacer para ver si podemos hacer paz en Colombia, es trabajar desde lo rural, y crearía también que el tema que nos queda pendiente es cómo vamos a trabajar en el cuidado del educador, en el cuidado y la restauración del educador. Nosotros estamos haciendo cosas sencillas que generan apenas unos pocos espacios, pero que vemos que tienen un efecto importante para poder detenernos, que también lo decía Ana María Duque. ¿Cómo hacemos para detener el reloj? Ninguno de nosotros parece que puede en este momento. El detenernos es algo que está casi más allá de nuestras posibilidades, pero si no nos detenemos, el ejercicio de autocuidado es difícil, y lo apreciativo, no vamos a poder apreciar todo lo que hemos construido si no nos detenemos un poco. Entonces, gracias. Anita, qué pena que ya estamos pasadísimos de tiempo. No, tranquila, no, le doy la palabra a Livia y vamos entonces a, como tú dices, a crear un escenario para cómo continuamos. Entonces, Livia, dale y luego yo les cuento algo. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad. Hace muchos años, en el año 1998, escuché a Carmen Escayón que decía, para criar un niño o para educar un niño, no me acuerdo bien, pero decía que se necesitaba una tribu entera. Y eso para mí fue muy significativo y he tratado de ponerlo en mi práctica pedagógica, y yo diría que más no solo para criar o educar un niño, sino para que la familia esté bien, se necesita la participación de la tribu entera. Y desde que la familia esté bien, todos vamos a estar bien, incluida la familia de la docente. Entonces, esa tribu entera es la comunidad entera. Cuando nosotros empezamos desde el salón de clases con estas prácticas, vamos permeando esa comunidad educativa, y a eso es a lo que le tenemos que insistir, a permear esa comunidad educativa en esas prácticas de cuidado en armonía. Muchas gracias. Sí, qué bien, gracias Livia por traerlo aquí, súper pertinente volver a la tribu. Caro, ¿cómo seguir? O sea, muchos de nosotros sabemos que por ahí es el camino. Catalina lo dijo tan lindo, y es que, claro, el empirismo es importante, pero necesitamos llenarlo también de conceptos, de reflexiones, fundamentarlo, tener una ruta. ¿Cómo podemos seguir? ¿Qué tienes para ofrecerle a las comunidades de aprendizaje, a las comunidades de reflexión? Cuéntanos y entonces ya luego agradecemos
Claro que no se vale porque hacerse una propaganda aquí no me da mucha pena. Entonces, más bien no voy a pensarlo así, sino lo voy a pensar como una oportunidad de seguir abriendo caminos. Yo sí estoy convencida que el ejercicio de continuar formándonos y de escribir, como insisto, ustedes son ejemplo de eso, Ana, en el ejercicio de sistematización que hizo Germinando, seguir formándonos, escribir sobre lo que hacemos, valorar el conocimiento que producimos a medida que lo hacemos. Lo que nosotros estamos haciendo, y insisto, esto más que de verdad propaganda comercial, es contarles la experiencia. Nosotros estamos haciendo procesos de formación que tratamos de hacer lo más sostenidos posible o sostenibles, y basándolos en dos premisas: es que necesitamos conceptos y herramientas. Entonces, volviendo a Catalina, nuestra oferta de formación trabaja toda esta conceptualización inicial para poder significar entre nosotros el cuidado, para poder darnos la oportunidad de leer ciertos textos que nos provocan. Y cuando nos vemos en ese ejercicio de provocación, no nos entra pánico, sino nos entran preguntas de qué hacer, y entonces ahí tenemos herramientas. Y proponemos unas herramientas que las trabajamos, por ejemplo, con dinámicas de juego de roles entre los maestros, primero para ensayar entre nosotros y crear un espacio seguro de aprendizaje entre nosotros. Y luego las llevamos a la práctica, las ponemos con nuestros estudiantes y regresamos al mismo espacio seguro de donde partimos para comentar la experiencia. Este tipo de procesos que nosotros llamamos formativos y de praxis los tenemos, digamos, en formato corto de 2 horas de 36 horas, los tenemos en formato largo, como vieron lo de Bogotá, con 100 horas de un diplomado. Entonces, estamos adaptándonos. Ustedes pueden ver ahí en nuestra página web, Cultivar Paz, lo que estamos tratando de hacer, pero diría que cada vez estamos aprendiendo más. Por ejemplo, ahora estamos trabajando lo que más podemos con la ruralidad, por eso ahora me encantaba escuchar lo de Dilma, trabajar con escuelas normales superiores, con la formación de nuevos maestros. Entonces, podemos diseñarnos algo a la medida de reír, a la medida de las necesidades y de las fortalezas que hoy tiene esta red tan importante de Risaralda, y confiar. Yo creo que cuando Laura dice dónde están los maestros, muchas veces no conviene el horario, entonces toca cambiar el día. Ustedes lo saben perfectamente, toca ensayar 3 jornadas, 4 jornadas, pero al fin los que han de llegar, llegan. Y esa es la experiencia nuestra. Entonces yo propondría que se podría pensar en algo a la medida de reír, a la medida de Risaralda, con los contextos rurales y urbanos que tenemos, donde intercambiemos saberes y haceres, donde intercambiemos estas bibliografías tan hermosas como las que nos compartió el padre del libro de Lippmann. Y podemos comenzar también con encuentros como estos. De eso yo aprendí a Ana María Arenas. Uno abre el espacio y empieza a llegar, ¿no? Y empieza a hacer, y lo importante es hacerlo sostenible. Entonces hay maneras de hacerlo. Yo creo que entre todo lo que hay acá reunido, podríamos encontrar una manera de concretarlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, este es como un pozo de frescura, de sabiduría, de esperanza. Seguiremos entonces en conversaciones, construyendo ese camino con Carolina, con toda la apuesta de la Fundación Cultivar Paz, y seguimos creando redes y fraternidades, que es lo que yo creo que nos mantiene vivos y fuertes y avanzando en la utopía. Muchas gracias a todas. Tuvimos 42 personas, también la transmisión por el Face Live, y bueno, este es un camino muy bello y vamos a estar muy bien acompañadas. Caro, muchas gracias a todas las compañeras de Reír. Ustedes siguen siendo mi inspiración. Gracias, Ana.
Gracias, las sanas. Sandrita también, todo el apoyo, las compañeras de Reír, los compañeros que nos acompañaron y bueno, que esto siga cultivándose en el alma y en la accionar. Gracias pues, feliz Bueno, noche y gracias. seguiremos en el camino. Un abrazo para todos. Muchas gracias.